Bueno, arratsaldeon, buenas tardes, ongi etorriak, bienvenidos también a los participantes de la mesa. Vamos a dar paso a lo que es el tercer panel de estas jornadas de Ankulegi. El título es Polifonía isiltasuna eta zarata, polifonía, silencio y ruido. Vamos a contar con la participación primero de Javier Campos, con una comunicación que se titula Mímesis sonora y metamorfosis estética, el siglo XIX, como estadio crítico en la historia del pensamiento musical. Le seguirá luego Hernando López, con una comunicación titulada La guerra silenciosa del submarino, Ara, San Luis, una experiencia bélica y sensorial. Y el último participante será Miguel Alonso, con una comunicación titulada Ruido, Ley y Cultura, de por qué la antropología debe estar presente en la legislación de fenómenos sonoros. Tendrán cada uno 15 minutos para la participación y después daremos paso a un turno de palabras, debates y comentarios. Mila esker. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias y buenas tardes a todos los presentes. Bueno, en este trabajo voy a intentar exponer, aunque sea muy brevemente, una teoría que desarrollé hace unos años sobre la afinidad sonora, es decir, cómo el individuo se adapta al medio en términos básicamente miméticos de respuesta, digamos, directamente proporcional a aquello que son los paisajes sonoros de nuestra vida, ¿no? Y luego lo voy a aplicar a lo que es el tema en sí del siglo XIX, del mundo sonoro que se formó entonces a raíz de la industrialización y cómo ello derivó en unas producciones musicales, preferencias, etcétera, muy concretas, ¿no? Bueno, pues entro en materia directamente. La teoría de la afinidad sónica la bauticé así, preferí a mimes y su imitación, porque eso sugería una paridad demasiado estricta, ¿no? Salió primero Psychology of Music, voy muy rápido, esto habría que explicarlo despacio, en fin. Luego va a salir también este año en las actas del último congreso de la SEDEM, en castellano y adaptado a la historia de la música, digamos, con menos contenido teórico. Y luego también en una intentona de demostración empírica en la revista Psychomusicology, con la colaboración fundamental de una especialista, la profesora de Estadística Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid, Francisca Cea. La teoría en sí, parte de un hecho que no puede ser disparatado, y es que nos adaptamos al medio ambiente en el que vivimos. Y esto es algo que la biología conoce muy bien. Las especies que, por ejemplo, transforman el color de su piel, de su plumaje, la temperatura del cuerpo a aquellos lugares en que viven, sobreviven mejor, eso está demostrado. En el ámbito de la música y del sonido en general, esto se estudia mucho menos, aunque hay razones para creer que esa equivalencia o paridad es absolutamente fundamentada y real y es necesaria para la supervivencia. Brevemente enunciada, esta teoría lo que propone es que el cerebro musical humano está modelado por la acción de todos aquellos sonidos que escuchamos desde la formación del oído y muy especialmente, abro un paréntesis, desde la fase prenatal, antes de nacer. Los sonidos en el vientre materno son hasta determinantes de lo que luego va a ser nuestro pensamiento musical y generan perfiles sonoros, preferencias, patrones estéticos en procesos miméticos esencialmente, ¿de acuerdo? Dentro de la lógica de la adaptación y la supervivencia de las especies. La idea en absoluto es nueva mía, esto está ya descrito en varios autores, yo he intentado darle un marco más, más convincente, con mayor desarrollo, y en todo caso la posible novedad de mi modesta contribución estaría en la causalidad, en el porqué, no en el qué, sino por qué imitamos aquello que escuchamos. Y ahí he encontrado un triple lazo causal, uno de ellos la mímesis cinegética, fundamental para la caza, otra la comunicación, que es el principio esencial de que el individuo necesita comunicarse, especialmente en los primeros años de vida, el aprendizaje del lenguaje oral. Y, en tercer lugar, la más abstracta, pero seguramente la más importante de las tres, que es la orientación en un sentido bastante abstracto. El individuo tiene que reconocerse a sí mismo y ante el mundo que le rodea. Y para ello el principio de la mímesis es también clave y en el sonido mucho más.
En un esquema, bueno, esto voy a ir muy rápido porque realmente nos llevaría toda la sesión solamente describirlo. Tenemos a la izquierda los paisajes sonoros, el natural, el cultural, digamos, luego todos los procesos, mecanismos que rigen el sistema, la influencia, la causalidad, la individualidad humana también fundamental, cómo desembocan en una afinidad y cómo de ahí surgen tanto las preferencias en base a la idea de los estímulos concordantes como lo que es la producción aural en sí misma, y ello llevaría a la formación de un nuevo paisaje sonoro. Bueno, esto es de otro trabajo en inglés, las posibles adaptaciones, ¿no?, de este principio, y hoy nos centraríamos en el siglo XIX dentro de lo que es la parte de musicología histórica, ¿no? Y ya pues abordando lo que fue el siglo XIX. Es una época relativamente reciente, hay muchos testimonios, pero no hay grabaciones, ni videográficas, ni grabadas. El fonógrafo de Edison se patenta en 1877, con lo cual estamos hablando de descripciones sobre todo literarias y pictóricas, en fin, iconográficas. Aquello fue una verdadera revolución. El siglo XIX, por otro lado, no hay duda, como se suele decir, es un lugar en la historia, es un concepto más allá de lo cronológico. Para nuestros intereses habría que extender un poco los límites desde finales del XVIII hasta la Primera Guerra Mundial, esencialmente. Y ciertamente la industrialización supuso una revolución absoluta, pero especialmente en el mundo aural, y esto es algo que los libros de historia lo ignoran bastante. Decía Smith que así fue entendido precisamente por sus contemporáneos, por la gente que estuvo allí, que la revolución industrial fue un suceso esencialmente aural, auditivo, y por tanto un fenómeno fundamental en la historia del sonido y de la música, ¿no? En esencia se rompió, se pulverizó la paz sonora, la quietud que había caracterizado al antiguo régimen, ¿no? Esa Europa rural, galante, esa Europa en la que casi solo había campesinos, las ciudades eran poco más que pueblos grandes. Entonces las maquinarias, los telares, el ferrocarril introdujo una verdadera explosión sónica que tuvo unos efectos determinantes, ¿no? Decía, por ejemplo, Picker de la Inglaterra victoriana que fue un periodo de amplificación sin precedentes, un perpetuo estrépito, decía Smith. Nordau, un terremoto, se refería a un terremoto sonoro, enfatizando lo que tuvo de destructivo, ¿no?, de verdadero trauma. Marx y Engels, bueno, anecdóticamente también utilizan el término terremoto para el sonido de su tiempo. Y aquí tendríamos un cuadro que reflejaría algunas de estas ideas. El título es, sobre todo por eso lo he elegido, el molino de hierro. Menzel aquí está de alguna manera trazando una metáfora entre el molino, que había sido el lugar tradicional de encuentro de los campesinos, el rumor del agua, etcétera, se ha convertido en una monstruosa fábrica con cientos de obreros en condiciones infrahumanas. Vemos aquí que comían como podían, de mala manera, durante el trabajo, temperaturas terribles, las condiciones de salubridad, etcétera, y el estruendo, sobre todo, al parecer era ensordecedor en muchos de estos sitios, ¿no? Siderurgias, fábricas, talleres. El ferrocarril fue sin duda la máquina estrella, fue también un agente fundamental de progreso, destruyó por completo la paz rural y también introdujo, como dice muy bien una de las salas de este museo, el Museo de San Telmo, introdujo la democratización del transporte, porque ya de una manera o de otra pues cualquier persona podía sacarse un billete y viajar. Esta es la locomotora Baracaldo, que hacía la ruta de los Montes del Triano, bajaba en el Mineral de Hierro hasta La Ría, hasta Santurce, hasta Sestao. Y bueno, estas máquinas, ya digo, producían un estruendo, un estrépito terrible, lanzaban unas masas inmensas de vapor, de cenizas. Del ferrocarril decía una descripción el novelista Lawrence Durrell, que de una máquina de vapor, de una locomotora de vapor, decía, no es que fuera estridente, no, es que quitaba la respiración, el estruendo era tal que no podíamos hablar, esto es muy importante, no se entendía la palabra. Teníamos que gritar, nos miramos con desesperación entre la barahunda. Charles Dickens también tiene un pasaje, no he metido todo porque no daría tiempo,
En términos similares, Leo Marx, nada que ver con Carlos Marx, decía que la locomotora y su estruendo especial, que de alguna manera rompieron el ideal pastoral. Esto es muy importante porque yo aquí mantengo que la nostalgia, el intimismo, todo el idealismo romántico va a tener mucho de reacción frente a un tiempo en que estaban viendo destruida pues lo que había sido el ideal de belleza, que ahora se convierte en nostalgia, ¿no? Es el principio del revival moderno, a partir de estas primeras oleadas, ¿no? Y sin duda, pues aquí surgen nuevos paisajes sonoros y que tendrán un eco fundamental en todas las manifestaciones vitales y en la música especialmente. Algunos aparatos lo evidencian. Esta es una trompeta acústica, las usaban para días de niebla. Se construyó en 1890 por Davol. Es monstruosa, es un verdadero trompetón. Aquí tendríamos una figura humana, se ve en la campana de salida. Estos ingenios se extendieron muchísimo, era una explosión de sonido. Esta es la celebración del Día de la Paz Nacional en Boston, 1869. Actuaron miles de músicos. Esta masificación, el público también multitudinario, esto era nuevo por completo, jamás en la historia de la humanidad se había, y pocas veces después. El mimetismo se puede sintetizar, es decir, musicalmente, ¿qué cambió? Bueno, pues en algunos aspectos hay una tendencia muy clara. Uno de ellos es la regularidad. El mundo que conocieron Mozart, hasta Schubert inclusive, Haydn, Corelli, etcétera, no era constante, no era continuo. Esta gente lo que era el ladrido de un perro, un coche caballos, el látigo, unos niños que chillan, sucesos que se interrumpen, ¿de acuerdo? Entonces nos han dejado bellísimas progresiones sonoras limitadas y de pronto nos encontramos con la máquina. La máquina produce reuniones regulares de muy baja calidad informativa, apenas dicen nada, pero son regulares y por eso aparece, por eso en mi interpretación, claro está, pues una obra tan insólita como el Preludio al Oro del Rin de Wagner, que son 5 minutos interrumpidos en mi bemol mayor, toda la orquesta que va entrando sucesivamente y en la que no hay ni una sola variación, salvo la dinámica. He puesto la partitura, bueno, si alguien no está muy familiarizado, esto se sigue fácilmente. Tenemos en barras verticales el mismo bloque, aquí empiezan los contrabajos, siguen los fagotes y luego entrando toda la orquesta y no dan más que esas 3 notas, el tríada básico, que es mi bemol, sol, si bemol. Y esto era sencillamente impensable. No es que sea mejor ni peor que la música de otros compositores o de la era barroca, pero sí nueva por completo. Otra faceta que cambió radicalmente fue el ritmo, desde otro punto de vista musical. El especialista en ópera, Roger Alier, sostenía que en Rossini, en las célebres oberturas de sus óperas, en Semiramis, La Gazzaladra, Guillermo Tell, que ese ritmo tan brutal, tan trepidante que impone, que le venía dado por las máquinas de hilar, que había escuchado, y es verdad que se habían generalizado mucho en su tiempo. Esta es, producían un ruido... voy a acelerar. Producía un ruido infernal, se movía todo, eran máquinas estrepitosas. Una trabajadora lo describía así, decía que cuando llegaba junio, pues que le gustaba asomarse por la ventana, aunque solo fuera por dejar de oír el escándalo que había dentro. Este es un telar antiguo y esta es una del Guillermo Tell de Rossini. Aquí quien quiera ver la transición de ese antiguo régimen, etcétera, a la modernidad, está muy claro el 3x8 de la orquesta, apacible, consonante, y de pronto a la llama de la trompeta, toda la orquesta se lanza en allegro vivace, un 2x4, a una velocidad insólita. Es el momento que salen las películas del este, taran, 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 taran. Bueno, pues eso, esa música no se concebía, no es que sea mejor ni peor. Bueno, voy muy rápido. Luego también la dinámica, el cambio, la arquitectura urbana empieza a levantar edificios muy grandes, calles. Ahí hay un corte acústico, lo que se llama el efecto cut-out, igual que hoy en día, al doblar una esquina te puedes encontrar. Y eso en la intensidad y en las indicaciones también sucede, que tiene un eco musical muy claro. Luego se universaliza el metrónomo, la pianola, otros ingenios. Y sobre todo los instrumentos fueron los que más reflejaron. El piano, por ejemplo, se convierte en una máquina. Este es el piano que usaron Mozart, el joven Beethoven. Es un aparato bastante sencillo, sin pedales, 5 octavas. Solo unos años después tenemos este verdadero tanque. Los grandes campeones del piano pasan a ser figuras semidivinas como Liszt en esta caricatura.
y desde luego otros instrumentos como el saxofón, el acordeón, etcétera, que nacen en este momento, ¿no? Y que pueden reflejar también el ímpetu de su tiempo, ¿no? Y sobre todo la orquesta, como decía antes, este es Berlioz, la orquesta se ha convertido en un ejército que aterroriza al público. Y luego los géneros, la sonata, la sinfonía. Aquí comparo brevemente, esta es una obra que impresiona por lo solemne, lo impresionante, Vivaldi, una obra realmente grandiosa, el Magnificat, y vemos que economía de medios, solamente cuerda, el continuo y el coro, las 4 partes, soprano, alto, tenor y bajo. Este es el grupo que hace falta para interpretarlo, no más que esto. Y al final del romanticismo, Mahler tiene una sinfonía a la octava que no es excepcional, ¿eh? Bruckner y otros estaban haciendo lo mismo, que parece que hubiese 1000 músicos, por eso se titula la de los 1000. Fue un cambio radical realmente en la estética. La voz humana, y termino ya, probablemente retrocedió. Esto tampoco los musicólogos están del todo de acuerdo, ni se ha estudiado mucho. Decía Smith que es que realmente no te podías entender en una fábrica, y por el mismo motivo la música va arrinconando a la voz como gran protagonista que había sido siempre. Triunfan sobre todo el sinfonismo beethoveniano. Mendelssohn yo creo que reflejó muy bien otro aspecto de por qué la voz retrocede, y es que estéticamente empezó a ser demasiado tangible, demasiado concreta. Entonces, en el ideal de belleza absoluta estaba un poco fuera de lugar. Él lo decía muy bien, una carta a un amigo suyo, decía: la música llena el alma con 1000 cosas mejores que las palabras, y dice: aquello que expreso la música que amo no es demasiado indefinido. La cursiva es original de Mendelssohn para ser puesto en palabras, sino por el contrario, demasiado definido. Bueno, y el piano ya hemos dicho. Bueno, pues para terminar, el siglo XIX fue un momento crucial, esto creo que nadie lo dudaría. Yo hablaría de una cultura sonocéntrica en aquellos momentos, de la centralidad del sonido. La mímesis se impuso, acabo ya, en los rasgos que hemos visto, la dicotomía, digamos que habría una transposición directa de esa potencia tremenda hacia grandes orquestas, etcétera, y luego la reacción contraria, ¿no? De evasión, de huida hacia el ideal de la belleza absoluta, el recogimiento, el intimismo. Y en este sentido la teoría de la afinidad sónica más o menos parece que es concordante con lo que estaba sucediendo entonces. Es un campo nuevo, ciertamente, de estudio, que no excluye para nada la musicología histórica, son complementarias. Y entre las disciplinas contributivas, a mí me parece fundamental la de la antropología social, es indispensable para abordar estos temas. Bueno, y nada más, pues muchas gracias. Espérate. Cierro aquí. Gracias. Dale, sí, lo puedes poner en pantalla completa. Es que antes no se pasaba esto. No. Aquí. Pantalla completa. Bien. Buenas tardes. Muchas gracias por sobrevivir y muchas gracias a las organizadoras del evento. Mi nombre es Hernando Flores, yo soy colombiano, vivo en Buenos Aires hace 5 años, estudio la vida a bordo de los submarinos de la Guerra de Malvinas, el conflicto que enfrentó a la Argentina y a Gran Bretaña en 1982. Hoy les voy a hablar sobre el submarino Ara San Luis, uno de los 2 submarinos argentinos que participó en esta guerra, exactamente de lo que le pasó el 1 de mayo de 1982, cuando detectó su primer enemigo de la flota inglesa, lanzó el primer torpedo de la Armada Argentina en toda su historia y tuvo que hacer el silencio para evadir. Es básicamente lo que ocurrió unas horas antes y unas horas después de la imagen que estamos viendo proyectada y que me va a acompañar como una especie de Espíritu Santo durante toda la presentación. Hacer silencio en un campo de batalla. Los 2 submarinos argentinos que participaron en la Guerra de Malvinas zarparon de noche, discretos.
1. El Ara Santa Fe S-21 transportó a los primeros hombres que pisaron en las islas con la misión de recuperarlas. Combatió arrinconado en una bahía a un grupo de helicópteros y sería hundido 27 horas después. Fue al frente. El otro, el Ara San Luis S-32, objeto de esta presentación, cumplió una navegación de 39 días y atacó 3 veces a la Armada inglesa. Lanzó, evadió y aguardó. Fue detectado, cazado y hostigado. Permaneció discreto e indetectable. Cumplió el rol de un submarino de guerra, provocar incertidumbre con su presencia. El mayor valor estratégico de todos los submarinos es la disuasión. No importan su clase, propulsión y armamento. Todos tienen que mantenerse invisibles en el campo de batalla y generar indecisión al enemigo. De la discreción depende todo. Las operaciones de tránsito, combate y patrulla, el uso espacio-temporal de a bordo, la transmisión de la cadena de mando y la vida de los tripulantes. Todo. En otras palabras, los submarinos dependen de la discreción y ella solo es posible en condiciones de silencio. ¿Cómo se hace silencio en el fondo de un mar en guerra? ¿Cómo se hace silencio en un submarino que lanza, evade y aguarda en el fondo del mar? ¿Cómo se hizo silencio en el Ara San Luis S-32? Todos los submarinos de guerra experimentan 3 condiciones de silencio: silencio de radio, silencio de sonar y silencio de combate. El silencio de radio es la condición más común en todas las unidades navales. Consiste en no transmitir mensajes ni a la base ni a otras unidades militares, a ninguna. Para un submarino esto significa que en las navegaciones de superficie desplegará su sistema de comunicación solo para recibir mensajes. El silencio sonar, el segundo, toma su nombre de un dispositivo homónimo que permite al submarino en inmersión leer su entorno a través de sonidos acústicos. El tema de los sonares requiere un breve paréntesis. El sonar es como un radar en el fondo del mar. Percibe el sonido a través de hidrófonos, que son como grandes orejas en la proa del buque. Todos los submarinos tienen sonar activo y sonar pasivo. El sonar activo también es operado desde helicópteros y buques de superficie. Emite impulsos electromagnéticos y lee sus reflejos o ecos para identificar fuentes de sonido. El sonar pasivo detecta sin emitir. Recibe imágenes acústicas a través de pantalla y audífonos que son interpretadas por el sonarista, el hombre que los opera. El silencio sonar es la segunda condición de a bordo de un submarino y se realiza antes de hacer inmersión y consiste en suspender algunos dispositivos electrónicos del buque para darle todos los sonidos del mar al sonarista. Con ellos, él traza un mapa sonoro del área de inmersión, identificando los sonidos permanentes que tendrá durante la patrulla. La tercera condición es el silencio de combate, la máxima expresión del silencio en un submarino de guerra. En ella se suspenden todos los dispositivos electrónicos y se lleva la velocidad al mínimo. Es la combinación entre la discreción de los hombres y la discreción de la máquina, que en el fondo del mar son en realidad una sola cosa viva. Bueno, el 1 de mayo de 1982, el submarino Ara San Luis experimentaría las 3 condiciones de silencio. Ese día pasaría a la historia naval argentina como el primer submarino en lanzar un torpedo real en contra de una flota enemiga y sería reconocido como el buque anónimo que burló a la Armada inglesa sin una sola unidad de apoyo. El nombre completo del Ara San Luis S-32 se explica en las siglas de la Armada de la República Argentina ARA San Luis porque la tradición argentina dicta llamar a todos sus submarinos con el nombre de una provincia que comience con S, y S-32 debido al tipo de buque y a la generación que representa, que es la cuarta. Ara San Luis S-32. El sigilo de un francotirador. El 1 de mayo de 1982, el cabo primero sonarista Óscar Serrano escuchó un rumor hidrofónico clasificado como destructor. Alarmado, pasó los audífonos al jefe del Team Sonar, su oficial primero Jorge Recalde. Rápidamente, Recalde confirmó el contacto y ordenó al cabo segundo Mario Cuevas, el más joven del equipo, que corroborara. Los 3 sonaristas coincidieron en que tenían un destructor inglés a más de 2.000 yardas de la banda de estribor. El Recalde caminó 3 metros y lo comunicó al comandante, capitán de fragata Fernando Ascueta, quien dio la orden de poner proa al destructor con la intención de atacar. Uno de los movimientos más arriesgados en un submarino es el lanzamiento del torpedo. La precisión en los cálculos de ubicación del blanco tiene que ser exacta y la sincronización entre las áreas de control, comando y torpedos debe ser perfecta. Una vez lanzado, el torpedo se desplaza por el movimiento de sus hélices, cuyo sonido indiscreto delata la posición del submarino. Una vez lanzado, el submarino queda expuesto, detectable y vulnerable.
Su valor estratégico se pone a prueba en ese movimiento. El equivalente militar de un submarino es un francotirador. Actúa en medio del sigilo desplegado en condiciones de silencio y una vez disparado su rifle expone su posición. Los antropólogos israelíes Netabar y Eyal Ben-Ari describieron y analizaron la actividad de 30 francotiradores israelíes durante la última intifada. Explican que, a diferencia de los pilotos, los tanques y las tropas de artillería, los francotiradores ven las consecuencias de su disparo. Bueno, aunque los francotiradores y los submarinistas desarrollen su expertise militar en condiciones de silencio idénticas, aunque establezcan un vínculo estrecho con su arma, su rifle y su buque, los submarinistas nunca verán el impacto de sus torpedos, solo escucharán cómo se abre paso el torpedo bajo el agua y, si fueron precisos, escucharán una explosión que los pondrá a salvo. Un submarino, digamos que es como un cilindro hermético dentro de una lata con forma de ballena. No hay ventanas, no hay sol, no hay brisa, no hay agua, y su navegación militar, su navegación de buque militar, su presencia física interactúa con el ambiente, que deja de ser solo el mar del Atlántico Sur y se convierte en un campo de batalla. En respuesta, el ambiente modifica las propiedades de los materiales que hacen al buque y le impone también condiciones para su performance. Esta interacción es explicada por Tim Ingold a través de una conjunción que podríamos llamar materialidad procesual. Comillas. Las formas de las cosas no son impuestas desde afuera sobre un sustrato de materia inerte, sino que son continuamente generadas y disueltas entre los flujos de materia a través de la interfase entre las substancias y el medio que las rodea. Así, las cosas son activas no porque estén imbuidas de agencia, sino por el modo en que se ven atrapadas en estas corrientes del mundo de la vida. Las propiedades de los materiales, por ende, no constituyen atributos fijos de la materia, sino que son procesuales y relacionales. Describir sus propiedades significa contar historias. Esa, digamos, es una consigna que rige este texto. La misión táctica recibida por el comandante del San Luis fue atacar blancos de ocasión. Y la misión estratégica implícita era disuadir a la Armada inglesa de desplegar unidades en el área de guerra denominada María. Para cumplirlas, sus 35 tripulantes, 28 suboficiales y 7 oficiales debían mantenerse indetectables y hacer silencio. ¿Cómo hizo silencio el Ara San Luis en un campo de batalla naval que él modificaba, mientras a su vez él mismo era modificado? Las aguas del Atlántico Sur donde navegó, el área María, norte de Isla Soledad, tenían una profundidad máxima de 90 metros. Esta condición limitaba su espacio de maniobra en caso de una evasión. El lecho marino era de características pedregosas, cosa que facilitaba la propagación sonora y la generación de ruidos. Ante un escenario de combate, esta condición multiplicaría los elementos del mapa sonoro trazado inicialmente por los sonaristas y enmascararía su ruido propio, proveniente de la hélice de popa. El agua tenía varias capas de temperatura según la profundidad y según las corrientes provenientes del norte. Estas condiciones tan variadas le exigían al San Luis prestar especial atención a los estudios batitermográficos mediante los cuales accedía al detalle matemático de las características del agua. Bueno, los estudios batitermográficos miden la temperatura, la densidad y la salinidad del agua. En el San Luis, este procedimiento se realizaba mediante un dispositivo ubicado en la vela. Esta circunstancia lo obligaba a navegar en superficie y exponer su estructura fuera del agua, llamada obra muerta. La navegación en superficie es, después del lanzamiento de un torpedo, la acción más arriesgada para un submarino. Navegar en superficie le obliga a presentarse ante los radares enemigos y, en caso de que sea detectado, su capacidad de reacción es lenta y mínima. Los resultados de estos estudios batitermográficos le permitían identificar las capas de agua fría donde se propagaba menos el sonido y el submarino era más discreto, y las corrientes de menor salinidad y densidad que facilitaban el desplazamiento y generaban menor indiscreción. Basado en estas condiciones del Atlántico Sur impuestas en los datos de las cartas de navegación y en el ambiente marino convertido en un campo de batalla, es que el capitán Fernando Azcueta decidía la profundidad y la velocidad del buque. En estas condiciones, la tripulación del San Luis hacía su forma particular del silencio. Cada hombre cubría turnos de 4 horas en su puesto de trabajo de acuerdo a una planilla horaria que iba de 8 a 12, de 12 a 16 y de 4 en 4 hasta las 24. Desde que entraron a su zona de patrulla, cada uno cumplía con su turno y pasaba a su cucheta, que es como un catre de 3 pisos,
uno sobre otro. Ahí leían libros, revistas, escribían diarios y miraban el techo. Alberto Posquín, el suboficial primero Fourrier, veía las tuberías grises del submarino atadas al techo. Se acostaba boca arriba con los pies por fuera del catre que le quedaba corto y veía las gotas del sudor del buque deslizándose sobre sus tubos. Bajaba de su cucheta agarrado de una baranda, despacio, paso a paso, hasta apoyar un pie sobre el suelo evitando el menor ruido. Todos bajaban de esa manera, algunos de hecho con las medias puestas para amortiguar el sonido, y todos llevaban las botas de goma y suela plana para hacer silencio. Entre ellos tenían establecido como norma tácita que antes de iniciar o después de terminar algún trabajo de a bordo debían avisar a los sonaristas para que ampliaran el mapa sonoro trazado inicialmente. Todo esto cara a cara, sin el intercomunicador y en voz baja. Informaban tareas como la apertura de una válvula, la activación de bombas de achique, la entrada de agua en los tanques para cambiar profundidad, es decir, todo lo que haríamos cotidianamente en una casa, como abrir un grifo, o no sé, todo era notificado. Las herramientas de cada puesto de trabajo estaban forrados con tela para evitar ruidos en caso de golpes metálicos. Eduardo Lavarello, cabo segundo maquinista, las forraba varias veces con tela, estopa o trapo, vuelta tras vuelta. A las más chicas les ataba un hilo y lo amarraba a la mano, así evitaba que cayeran o se perdieran bajo el suelo del submarino, que es la sentina. En ese ambiente, los tres sonaristas detectarían el primer buque enemigo de la guerra, aquel 1 de mayo de 1982. Leer con el oído. El sonarista es como un militar entrenado para clasificar los buques a través del canto de sus hélices. Su expertise consiste en definir con la mayor precisión la clase de buque, la velocidad, el rumbo y la distancia. La clase la define a través del movimiento de su hélice. Cada buque tiene una firma sonora que se identifica en el andar de las aspas. Si el andar es un repiqueteo inaudible, se trata de una nave muy chica, que probablemente sea una lancha. Si es como el vaivén de un molino sin viento, puede ser el de un carguero o el de un buque logístico. La velocidad la define con el ciclo de las aspas, el número de veces que gire cada aspa por minuto marca un rango de velocidad, y el rumbo por el seguimiento de la huella sonora. Es decir, su trabajo consiste en identificar las unidades navales del campo de batalla, en acceder a elementos que no ve, situados en un ambiente cambiante. Cuando el sonarista se sienta efectivamente frente a la pantalla del sonar y utiliza los auriculares, despliega sus sentidos, su imaginación y su memoria para articularlos con los dispositivos electrónicos del submarino. A este tipo de despliegues sensitivos, el antropólogo Cristian Simonetti les llama experiencia sensorial. Luego de un trabajo etnográfico con arqueólogos marítimos y terrestres de Chile y Escocia, encontró que el aprendizaje de la excavación para percibir más allá de lo visible implica el despliegue de los conocimientos, los recuerdos y la imaginación. Tanto en agua como en tierra, comillas, tanto en agua como en tierra, los arqueólogos deben traer a la superficie lo que inicialmente se encuentra oculto, sin muchas veces tener la certeza de lo que hallarán a su paso. Desarrollan la habilidad de ir más allá de lo conocido en un determinado momento a través de un involucramiento multisensorial del cuerpo en movimiento con las propiedades ausentes y presentes del mundo en constante cambio. En la condición de silencio de combate, el despliegue de los sentidos, la memoria y la imaginación es guiado por el movimiento de los buques en el campo de batalla. El sonarista se abstrae de su entorno y se concentra en los sonidos generados por el movimiento, pone en práctica la experiencia de otras navegaciones y los entrenamientos ficticios con cintas grabadas de rumores hidrofónicos y proyecta los siguientes movimientos del buque detectado, como lo recuerda Óscar Serrano, un sonarista argentino, comillas. Vos te ponías los auriculares y te metías dentro del ruido. Para vos no existía otra cosa que el ruido del mar. En el fragor del combate uno no tiene tiempo para nada porque está con los auriculares esperando a que no se le pase ningún ruido. Era una suspensión del entorno, permitida por la condición de silencio de combate hecha entre los hombres y el submarino. Los hombres con sus prácticas de discreción y el submarino con la interrupción de sus dispositivos electrónicos. Los hombres y el submarino con sus maniobras sigilosas adaptadas a las condiciones del ambiente cambiante del Atlántico Sur. Las decisiones sobre la profundidad, la velocidad y el rumbo, las prácticas de a bordo y los atuendos de los hombres fueron haciendo el silencio del Ara San Luis. ¿Qué es? ¿Qué es? Son media página, son que 30. Bueno, voy a leer en modo hardcore. Ahí va. Ocultarse en el ambiente.
Comillas, en este momento estábamos en combate, nos debían estar cagando a palos, pero mal. Recuerdo que a las 07:30 estábamos desayunando, cubríamos puestos de combate y escuchamos a Recalde pasando datos del buque detectado y dijimos, ¡upa! Era la flota inglesa que venía de Malvinas. Recordaba a Alberto Posquín, 33 años después de 33 años después, el 1 de mayo de 2015. Este es Fernando Azcueta, el comandante del buque. 2 horas después, el comandante Fernando Azcueta ordenaría llenar los tubos lanzatorpedos y dispararía el primer torpedo de un submarino argentino. Asumiría el riesgo de lanzar basado en cálculos manuales. La máquina control tiro encargada de transmitir electrónicamente los datos de ubicación de blanco al torpedo estaba averiada. Si fallaba, delataría su ubicación. Falló. Como fallarían las pruebas hechas los años subsiguientes a la guerra que demostrarían la ineficacia de los torpedos lanzados. El hostigamiento que recibieron de la Armada inglesa duró 15 horas. 3 helicópteros antisubmarinos lanzaron bombas de profundidad con una táctica que consistía en sobrevolar la zona muy cerca del agua y mientras uno desplegaba el sonar activo emitiendo pines en busca del submarino, los otros 2 lanzaban descargas. Eran roles rotativos y veloces. El San Luis, por su parte, ejecutaba maniobras evasivas, haciendo cambios de rumbo, cambios de profundidad y lanzando falsos blancos, una especie de Alcacetcher gigantes. Tras 5 horas de evasión con intervalos irregulares, el comandante ordenó buscar el fondo del mar. Basado en antiguas cartas de navegación que indicaban un lecho marino pedregoso, Fernando Azcueta calculó que la silueta del San Luis se confundiría con el fondo. Durante las horas que pasaron en el lecho marino, lo único que escucharon fue el ruido de las pedrillas jaladas por la corriente contra el casco del buque. De acuerdo con Ingold, el San Luis se valió del ambiente para ejecutar su táctica de ocultamiento. Aprovechó las propiedades reflectivas de las piedras para evadir los sonares activos del enemigo. Desde esa perspectiva enfocada en el ambiente y las propiedades de sus materiales, no en la materialidad y los estados de la materia, se entiende que el campo de batalla fue un escenario en permanente cambio y movimiento, no un mundo marítimo natural definido y prescrito. Se entiende que el Atlántico Sur fue un escenario bélico que desplegaba sus propiedades de acuerdo a las interacciones con las unidades del campo de batalla y que la discreción del San Luis, el silencio, estuvo mediada por las propiedades del ambiente navegado. Dice Ingold y cierro, comillas, la pedregosidad no está en la naturaleza de la piedra, en su materialidad. Tampoco está sencillamente en la mente del observador o del profesional. Por el contrario, emerge de la participación de la piedra en su entorno total y de la multiplicidad de formas en las que está involucrada en las corrientes del mundo de la vida. Las propiedades de los materiales, en definitiva, no son atributos, sino historias. Muchas gracias. Aquí, yo creo que ahí. Te vas a sacar. Bueno, yo te aviso igual, ¿vale? Vale. Menos de 15 lo tengo. Vale. Hola, ¿se me oye bien? Esto de hablar por micros es un poco raro. Bueno, yo soy Miguel Alonso, trabajo en el Instituto de Ciencias del Patrimonio en Santiago. Sí, ¿se me oye bien? Sí. Quería ante todo agradecer a la organización del Congreso porque no hay muchas oportunidades para hablar de estos temas. Dicho esto, yo os voy a hablar de la relación entre ruido, ley y cultura y de por qué creo que, de por qué la antropología debía estar presente en la legislación de fenómenos sonoros. Bueno, yo pondría antropólogos en todas partes, pero concretamente en este área los pondría especialmente por lo que os voy a contar. Yo hice mi tesis, terminé en, ya no recuerdo si 2011 o 2012, en la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona y llevaba por título Sociofonía, Identidad y Conflicto, la vida sonora en la parte alta de Tarragona, ¿no? Y un poco lo que quería era explorar la relación entre las dinámicas identitarias y la fenomenología sonora de base social, lo que yo llamo fenomenología sociofónica, y sus conflictos asociados en el contexto de un casco antiguo, un centro histórico, el de Tarragona, en un proceso de gentrificación, se llamaba de aquella, no sé si se sigue llamando de la misma forma.
Entonces vi necesario articular un acercamiento a estos fenómenos, como digo, sonoros o sociofónicos, a través de los diferentes cuerpos legislativos que los tratan de forma directa e indirecta, ¿no? Ahí tenéis un esquema. Bueno, ahora lo explicaré, pero podéis ir viéndolo mientras. Es decir, cómo la atención a las leyes y normas en torno a los fenómenos sonoros, como forma de obtener información acerca de las conductas relacionadas con lo que yo entiendo que es una doble vertiente de la experiencia sonora humana, ¿no? Es decir, por un lado, la producción sonora, lo que sería la fenomenología sociofónica. Voy a ir soltando palabras raros así, si no entendéis alguno, luego os lo explico. Y luego también por un lado, la producción sonora y, por otro lado, las formas de escucha, ¿no? Los patrones o las extracciones acustemológicas. Un poco se trataba de aplicar el oído etnográfico a los textos legales. Esta reflexión que hice parte de la que hizo en su día el antropólogo Francesc Llop i Bayo, que afirmaba que las normas, tanto las históricas como las contemporáneas, muestran la desviación conforme al modelo ideal de comportamiento y que, por tanto, marcan aquello que se opone a lo normal para quien la redacta, ¿no? Es decir, para los grupos de poder que tienen acceso a la construcción legal de la realidad social. Perdón. Bueno, pues a través de este acercamiento pude comprobar cómo lo que se legisla no son los fenómenos sonoros en positivo. No se trata de un ejercicio descriptivo, sino aquellos que pueden resultar molestos. No se indica qué puede sonar en qué espacios, sino qué no debe sonar en qué espacios, ¿no? Como decimos, la desviación de la norma. Y se inicia así una guerra, una verdadera cruzada en contra de las fuentes sonoras que pueden inducir al malestar ciudadano. Una potencialidad que es reducida a lo cuantitativo, obviando las particularidades sociales y culturales que diferencian a las diversas sociedades y culturas de los estados que integran, en este caso, la Unión Europea, ¿no? En el epicentro del entramado legislativo que describiré a continuación y que ilustra un poco ese gráfico que tenéis ahí, encontramos la noción de ruido. Ruido es utilizado aquí, ruido es una palabra muy polisémica, pero aquí es utilizado como un valor absoluto, casi como un concepto cosificado, ¿no? Está tomada en este caso de disciplinas como la ingeniería o la teoría de la comunicación y de ahí se proyectan sobre la realidad social y cultural. Bueno, ahora voy a entrar en el gráfico. Ahí podéis observar lo que es la jerarquía administrativa que rige las regulaciones y que distribuye las competencias en materia de legislación, de creación de normas, de estos fenómenos sonoros de base social. Arriba de todo, no sé si se ve el cursor, lo voy marcando, sí, arriba de todo. Sí se mantiene en su sitio, sí. ¿Se lee bien? Más o menos. Bueno, yo os lo voy a ir contando, o sea que ahí está resumido lo que voy a decir. Arriba de todo está la Unión Europea, eso sí que se lee, ¿no? O sea, se ve Unión Europea, Estados miembros, comunidades autónomas y entidades municipales. El resto, bueno. La Unión Europea es la que elabora las políticas medioambientales generales, no solo en caso de contaminación acústica, que es como se llama el fenómeno, sino en general, ¿no? Aquí se hizo lo que se llama el Libro Verde de la lucha contra el ruido. Ya empezamos con la definición del enemigo, ¿no? La Unión Europea obliga a los que están debajo de la pirámide a evaluar, a gestionar e informar acerca de las problemáticas sonoras, ¿no? Sugieren estrategias y criterios y herramientas para enfrentar esas problemáticas. Y luego, en el siguiente escalafón, tenemos los Estados miembros, que yo en el caso de mi tesis analicé el Estado español, la Constitución, la Ley 37/2003, del 17 de noviembre de ruido y el Real Decreto 245/2005, que elaboran legislaciones básicas, aunque vinculantes, cosa que no hace la Unión Europea. Trasladan hacia abajo la obligación de evaluar, gestionar e informar, recogen y perfilan mínimamente los criterios y las herramientas para enfrentar estas problemáticas, definen toda una serie de taxonomías y categorías y establecen mínimos de lo que se denomina la calidad acústica, ¿no? En función de sus propias preferencias, los estados. Luego, en el siguiente escalafón, tenemos las comunidades autónomas, que yo en el caso de la tesis analicé la ley catalana, que es la Llei de Protecció contra la Contaminació Acústica,
de 12 de junio de 2002, si sirve para algo ese dato, que recogen la norma estatal y la adaptan a la realidad del ámbito de la comunidad autónoma. Desarrollan y complementan estas normativas y concretan y ya van, digamos, un poco más al campo. Operacionalizan las taxonomías y establecen lo que llaman valores límite, ¿no? Una especie de umbrales de tolerancia. En el siguiente caso, aquí tenemos... No, aquí, perdón. Están las entidades municipales, que son las que recae prácticamente, sobre las que recae todo el peso, ¿no? Yo para la tesis analicé la de Tarragona, que es la Ordenanza General de Convivencia Ciudadana y Uso de los Espacios Públicos, y las entidades municipales lo que hacen es adaptar toda esta serie de normativas que les vienen de arriba a sus propias realidades locales, ¿no? A las ordenanzas municipales. Hilan todavía más fino en lo que tiene que ver con disciplinar las conductas que pueden ocasionar molestias de base sonora, pero bueno, hasta límites prácticamente surrealistas, como medir la fuerza con la que se puede cerrar las puertas de un domicilio a determinadas horas, ¿no? Y bueno, despliegan toda una serie de estrategias y criterios a fin de prevenir, corregir y sancionar, sobre todo sancionar, comportamientos potencialmente molestos. Y por último, en la base de esta pirámide de competencias está, la ciudadanía, que se encuentra con una serie de normas que regulan su comportamiento sonoro de forma muy similar, ¿no? Independientemente de que vivan en Jerez de la Frontera o que vivan en Cracovia. Como os digo, la base que hace de sustrato a estas normativas es la misma, ¿no? Es la construcción de un fenómeno, que es el fenómeno sonoro, en negativo. No se regula lo sonoro, sino lo sonoro potencialmente molesto. A mi entender, esto es bastante contradictorio y arbitrarias las medidas que se toman, porque la sensibilidad que hay detrás de una molestia pues es de una diversidad considerable, ¿no? Es decir, podemos preguntarnos qué sonidos nos pueden resultar molestos, pero yo creo que es más importante preguntarse bajo qué circunstancias puede darse o puede aparecer esta molestia, ¿no? Porque si estamos, por ejemplo, una conversación a un volumen medio nos puede resultar muy agradable a cualquiera, si estamos inmersos en esa conversación o si estamos pasando cerca, ¿no? Pero puede resultar realmente desesperante si estamos tratando de concentrarnos en algo, en cualquier tarea que requiera atención. Y quien dice una conversación dice cualquier tipo de sonido, ¿no? ¿Cómo voy de tiempo? Bien. Sí. Bueno, como os digo, el ruido aquí se utiliza como un valor absoluto. Lo de la ingeniería me parece que ya lo he dicho, sí. A la hora de poner en práctica las estrategias que sugieren la Unión Europea, que los Estados miembros acotan, bueno, en fin, que definen las comunidades autónomas y que refinan los entes municipales, cuando digo herramientas digo, bueno, pues mediciones de lo que se llama emisiones, inmisiones, cartografías medioambientales, catastros de ruido, etcétera, etcétera. Se utilizan toda una serie de criterios cuantitativos que, como he dicho ya alguna vez, reducen la sensibilidad y la opinión ciudadana a una categoría completamente anecdótica. No se pregunta a la ciudadanía y se equipara pues, a cuestiones relacionadas con el clima o con la geografía, ¿no? A ver, es indudable que existen ciertos valores o ciertos niveles que son mesurables, ante los cuales el sistema auditivo humano y cualquier sistema auditivo sufre. Pero yo me pregunto qué hay de las variables que diferencian las percepciones y las significaciones de los fenómenos sonoros en función de los patrones de enculturación, ¿no? Es decir, qué hay de esto que decía antes, los patrones acustemológicos que subyacen a la identificación, percepción y significación de los fenómenos sonoros. Yo creo que conviene tener presente que los sonidos, los fenómenos sonoros, no son objetos, son procesos que tienen que ver con variables y constantes que sí, que son de índole física y de índole fisiológica, pero también, y quizá de forma más importante, cultural y psicosocial, ¿no? Y que sin las cuales no pueden existir. Sabemos, como decía el eslogan de la película, que en el espacio nadie puede oírte gritar, pero no solo porque no haya atmósfera o estructuras espaciales en el sentido de contenedores arquitectónicos o sistemas fisiológicos a través de los cuales se propaguen las ondas sonoras, sino porque también, y quizá de forma bastante importante,
no hay sistemas de interpretación, no hay referencias sociales y culturales sobre las que evaluar estos fenómenos sonoros, ¿no? La molestia es siempre relativa a la actividad que estamos llevando a cabo cuando la experimentamos y quizá en mayor medida que valores absolutos proyectados desde otros paradigmas. Y bueno, ya para terminar, os digo que en mi opinión es necesario conocer la sensibilidad y las opiniones o las evaluaciones que hace la ciudadanía en torno a los fenómenos sonoros e integrarlas en las normativas que rigen la convivencia para transformar las leyes, digamos, en instrumentos que sean realmente útiles a la hora de regular conflictos y ordenar la vida social. Y eso es todo. Gracias. ¿Esto lo dejo? Vale, vamos a pasar ahora a un turno de preguntas, comentarios, dudas. ¿Dónde estaban las preguntas para Marta? Que se postergaron. Me dicen preguntas para Marta, igual que también se postergaron. Vamos a hacer como una recogida de un turno de preguntas. Vamos un poco justas de tiempo, entonces hemos pensado como poder recoger algunas preguntas, comentarios, dudas que os sugieran de este panel. Si quizás también alguien se quedó con ganas de comentar algo de la ponencia de Marta García, también podemos recogerlas, contestamos y luego ya damos paso al siguiente panel, ¿de acuerdo? Entonces, no sé si ¿quién quiere comenzar? Sí, Hernando, quería preguntarte sobre, bueno, felicitarte por la presentación porque la he disfrutado mucho, supongo que la mayoría de las personas que estamos aquí, sobre el método de trabajo, o de dónde viene, cómo has confeccionado esta descripción, historia que nos has contado. Quisiera saber más de dónde viene. Has mencionado un par de autores, pero aparte de eso, bueno, ¿cómo lo has trabajado? Bueno, con mucho sudor. Lo he trabajado sobre todo en compañía y con la generosidad de estos veteranos de guerra. Son todos suboficiales y oficiales retirados. Vengo conversando con ellos desde diciembre de 2013 en distintos escenarios, todos cotidianos, todos suyos, algunos compartidos, como digamos el tránsito en una ruta, en un viaje de 5 horas de Mar del Plata a Buenos Aires, o en la casa de alguno de ellos en Mar del Plata, o en la base naval, donde es el asiento natural de los submarinos en la Argentina, o bueno, en bibliotecas, en distintos lugares. Y digamos, lo he trabajado también mucho con la asesoría de quien me dirige y quien dirige el grupo de investigación al que pertenezco, que es Rosana Guber. Me ha dado bastante bibliografía sobre referentes etnográficos que combinan la descripción y el análisis en textos, bueno, en textos de referencia. Y eso lo he combinado con un área en el que me siento muy cómodo, que es la lectura de literatura, que es de hecho la forma de la que llegué a este tema. Yo llegué a la Argentina el 3 de abril de 2013, es decir, fue un día después de que comenzara la Guerra de Malvinas, que comenzó el 2 de abril del 82.
y en mayo fui a un festival de literatura negra en Mar del Plata y ahí presentaron una novela de una autora que les recomiendo, argentina, que se llama Patricia Ratto. La novela se llama Trasfondo, es de una editorial argentina también independiente que se llama Adriana Hidalgo, y esta novela contaba la historia de el San Luis, pero en clave ficción. Y había en todo el relato, bueno, por supuesto que me interesó, la compré, la leí, y había en todo el relato algo no dicho, que era esto del silencio, esto de, ¿no? de mantengamos la discreción. Y bueno, y conversando con ellos, he llegado como a plantear la hipótesis de que el silencio es un hecho social total dentro de un submarino, y alrededor de eso he tratado de construir todo el relato y todo el análisis que en este momento está en curso. Este es como una apuesta, un avance de ese tema, de esa investigación. ¿Alguna pregunta, comentario? Hola, gracias a los tres. Un comentario para Javier. Me ha parecido fascinante el recorrido express que nos has hecho de la preindustrialización a la industrialización, y simplemente un comentario al hilo de lo que se llama aquí el carro chillón, que es, hay uno en el museo, es el carro típico vasco. Un carro de transporte, con el que, guiado por bueyes o caballerías, generalmente por bueyes, y que tenía la particularidad de tener las ruedas cubiertas de hierro, y eso hace que provocaba un sonido estridente y continuo, que fue anotado por muchos de los viajeros que venían al País Vasco como a algo insoportable, ¿no? Cuando iban en las diligencias y se encontraban en el camino con ese ruido que no sabían qué era, ¿no? Entonces, esta idea del viaje en ferrocarril en el que no puedes hablar, aquí ya existía previamente, ¿no? Con el ruido del carro chillón. O sea, que también hay sonidos igual insoportables que vienen ya de antes de la industrialización, ¿no? Que hacen un poco esa transición entre el mundo preindustrial, llamémoslo tradicional, etcétera, a la modernidad de la industrialización. Pues muy interesante, la verdad. Creo que es un dato curioso. En Galicia suelen decir los paisanos que también ahí se usa mucho el carro tirado por bueyes y vacas todavía, y se ve, y suelen decir que que o son do carro é música de gaita. O sea, que el sonido de los carros es la música de la gaita. Y es verdad que se parece muchísimo. Si uno se para un momento, sí, claro que hubo sonidos hasta de relativa continuidad, y en la Roma imperial se describe un tumulto, un bullicio callejero que no fue igualado hasta el siglo XX casi. Sí, sin duda, vamos. O sea, yo he intentado plantear una cosa más o menos general, a grandes trazos y a gran velocidad. Hay mil matices de enorme interés como el que estabas aquí exponiendo. No sé si he contestado. Hola, me han interesado las tres, pero me generaba un poco una duda tu intervención, Javier, porque siendo un tema muy fascinante, además una hipótesis que creo que tiene sentido, me parecía percibir en la retórica, en las citas de expresiones de la época, una asunción de fondo de que lo que se ha llamado estrepitoso o lo que se ha considerado que hacía un ruido horrible en otra época, lo podemos identificar inmediatamente con lo que nosotros consideramos estrepitoso ahora. Y no digo que esto fuera
punto de vista, pero me parecía que la manera como lo has expuesto pues, jugaba un poco con esta identificación inmediata de que lo que en el 19 era estrepitoso va a ser lo mismo que nosotros podemos identificar, que lógicamente no podemos suponer que esto es así, puesto que un ruido aparece en un contexto, un ruido nuevo aparece en un contexto y ese contexto en que aparece de capacidad de percepción y de habituación con un determinado ambiente, lo que va a determinar cómo se ha recibido y cómo se ha percibido. Quiero decir que hay un poco un riesgo en el dar por sentado que lo estrepitoso del 19 es lo estrepitoso de ahora. Y creo que hay que un poco tomar las citas de otros siglos, cuando nos separa ya tanto tiempo, con un poco de prudencia, que no digo que no lo hagas así, pero me generaba la duda la manera en que lo habías presentado. Bueno, simplemente un comentario, no sé si... No, quiero decir... quizás no he interpretado bien lo que querías decir, pero no, me parece un poco que son digamos, artefactos retóricos un poco peligrosos, porque hay umbrales de percepción, y de esto Corbén ha hablado y otra gente, que son distintos en cada época. Entonces hay que ver pues a qué otras cosas se llamaba estrepitoso, y si tenemos manera, evidentemente no podemos reconstruir los sonidos tal cual se daban en la época, pero sí que podemos, a partir de testimonios y de instrumentos en algunos casos hay máquinas que se conservan, intentar ver exactamente qué ruido era ese, que entonces se consideraba tal. No quiero decir que hoy en día vaya a ser lo que nosotros identificamos como un ruido terrible. No sé si me explico, espero que sí. Gracias. Sí, vamos, te explicas perfectamente. Bueno, la crítica no solo la acepto, es que estoy totalmente de acuerdo. Yo parto de la base desde hace ya mucho tiempo de que no es posible la objetividad del investigador, y esto podría citar bastantes autores. No podemos desligarnos ni de lo que somos, ni de la formación que tenemos, las ideas, no solo, digamos, científicas, sino de todo tipo, ¿no? Desde ese punto de vista, la percepción nuestra de lo que es el estrépito, algo insoportable. Lo decía esta mañana una participante que en relación a la música hardcore vasca, que ella ya no se veía igual que cuando... En fin, por supuesto. De todas maneras, yo creo que hay algunos datos, es que el siglo XIX no está tan lejos. Hay algunos datos que parecen ser bastante firmes. El hecho de que ni a gritos se pudiesen oír en una fábrica, eso está constatado en muchos sitios. Hoy en día uno va por la calle y si pasa una moto a escape libre llama la atención. Eso ya hace muchas décadas que está muy regulado y no se permite. Hoy en día los coches son muy silenciosos. En las casas una lavadora a veces casi ni la oyes. Y como un vecino tosa, y si la casa sea mala, en cambio sí que lo oyes. Es decir, que muchas veces vivimos, de hecho, mi teoría es que el siglo XXI es un siglo progresivamente silencioso y que concentra la expresión sonora en eventos como, por ejemplo, un recital multitudinario con unos altavoces que no caben aquí ante 100.000 personas. Y bueno, y otras cosas, muchas otras, pero básicamente hemos reducido muchísimo. En el siglo XIX estaba todo naciendo, las máquinas eran absolutamente rudimentarias, funcionaban con la presión de un vapor a altísima temperatura alimentado por carbón, la pérdida de energía por calor y estrépito era tremenda. Y es que aquello era un verdadero escándalo, se movía hasta el suelo en los telares, tenían que salir por la ventana para desahogarse de vez en cuando. Vamos, que el sesgo existe y que no podemos desligarnos nadie, ni nosotros, ni no podemos desligarnos en estos tiempos, sí, pero vamos, en el siglo XIX yo modestamente sí creo que hay elementos objetivos de que aquello de pronto se convirtió en un estrepido tremendo, y la música romántica, de hecho, con todo su idealismo de lo absoluto, lo bello, lo intangible, yo creo que tuvo mucho de reacción ante lo que estaban entendiendo, asumiendo como la destrucción de la naturaleza, sencillamente. Hay una película estupenda de John Ford que se llama Qué verde era mi valle, de 1954, que precisamente escribe todo esto y mete muchas cuestiones de sonido también. En fin, ahí arrancaría un poco desde mi punto de vista lo que es la nostalgia por el pasado perdido, el Edén perdido. Hay muchas connotaciones hasta religiosas incluso.
Bueno, no sé si contesto. Por cierto, te felicito por tu aportación esta mañana. Además, has citado a gente que conozco mucho, como Josep Martí y otros. Me ha parecido muy interesante, la verdad. En fin. Bueno, con mucho pesar vamos a cerrar este panel para dar paso al siguiente. Muchísimas gracias a los participantes y a vosotros también por estar aquí. Gracias.